te dejaré el link de la secta de la Marquesa en la descripción y en el primer comentario. Sin más, comenzamos. Hace unas semanas escuché el relato de la secta de la Marquesa y por eso quisiera también inmortalizar mi historia. Si alguien me hubiera dicho que el archivo seguía conmigo después de tantos años, lo habría negado. Pero ahí estaba, guardado en una caja metálica que encontré al limpiar un closet de mi casa. No era cualquier caja, era la misma donde solía esconder documentos que podían costarme la vida si caían en manos equivocadas. El polvo la cubría por completo, el candado estaba oxidado y aún así sentí un escalofrío cuando la abrí. Dentro encontré uniformes viejos, credenciales caducadas, fotografías de operativos y al fondo, un sobre grueso marcado con un nombre que nunca he podido olvidar: Operación Heliotropo. Ese expediente no debía existir. Según los registros oficiales, había sido destruido en 1997 junto con cientos de carpetas clasificadas que se incineraron en la bóveda de Tlatelolco. Yo mismo firmé un acta que aseguraba que estaba eliminado, pero en ese momento, en mi casa, lo tenía frente a mí. Por obvias razones no diré mi nombre. Yo trabajé en el área de contrainteligencia y contraterrorismo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, cuando aún se llamaba CISEN. Mi labor consistía en analizar patrones de comunicación, infiltrar células sospechosas y documentar movimientos de grupos que ponían en riesgo la seguridad del Estado. No era un trabajo de película, sino horas interminables revisando llamadas, fotografías aéreas, transcripciones y reportes de campo. Entre esos casos aparecían sectas religiosas, asociaciones paramilitares y organizaciones encubiertas bajo fachada cultural. La mayoría de mis colegas prefería ignorar los rumores de rituales, porque parecían cuentos. Yo aprendí que tras esos rumores casi siempre había dinero sucio, trata o desapariciones. Abrí el sobre y lo primero que vi fue la fotografía que marcó el inicio de todo. Era una imagen en blanco y negro, tomada con teleobjetivo desde un vehículo estacionado frente a una bodega en las afueras de Guadalajara. En la foto se distinguía a un grupo de hombres y mujeres vestidos con túnicas negras, de pie alrededor de un símbolo pintado en el suelo. El lugar era improvisado, paredes de bloc sin aplanar, cajas de cartón arrumbadas y un altar hecho con tarimas de madera sobre las que habían colocado velas encendidas. El símbolo en el piso era circular, con formas que recordaban un sol de brazos extendidos. Esa imagen fue entregada por uno de nuestros infiltrados, un agente encubierto que se hacía llamar Ramírez. Había logrado entrar al grupo bajo la fachada de proveedor de veladoras. No estaba entrenado para operaciones prolongadas, pero tenía una cobertura convincente y sabía ganarse la confianza de la gente. La fotografía fue la última evidencia que entregó. Desapareció poco después, nunca regresó a su punto de contacto, nunca se volvió a reportar, y lo que quedó de él fue esa foto en la carpeta. Revisar esa imagen tantos años después me provocó la misma incomodidad. En mi carrera había visto cadáveres y escenas de tortura, pero esa foto tenía otro peso. No era solo un grupo de personas disfrazadas. La disposición de las velas, la rigidez de sus posturas y la seriedad con la que realizaban el ritual dejaban claro que no se trataba de un juego. El expediente señalaba que la investigación había comenzado a raíz de la muerte de un funcionario de la Secretaría de Gobernación. Lo encontraron en su oficina, cerrada con llave por dentro. El dictamen oficial hablaba de paro cardíaco, pero el forense que revisó el cuerpo detectó marcas en las muñecas, como si hubiera estado atado con cuerdas finas. El informe nunca se entregó completo. La familia recibió el cuerpo con una explicación breve y sin preguntas. Internamente se manejó que el funcionario asistía a reuniones nocturnas con empresarios y políticos, vinculadas a un grupo que practicaba rituales. Ese fue el primer aviso. Yo todavía conservo copias de mis notas de esa época. Escribí que 2 de sus asistentes aseguraban haberlo acompañado en varias ocasiones a las afueras de la ciudad. Decían que se reunía con gente que hablaba de un renacimiento y de la llegada de una fuerza solar.
Ambos asistentes estaban aterrados cuando lo confesaron. No quisieron poner nada por escrito. Al poco tiempo pidieron su traslado a otra dependencia. Lo siguiente que recuerdo con claridad fue la orden que recibí en abril de 1996. Un sobre sellado llegó a mi escritorio, con la instrucción de revisar todas las desapariciones recientes en la zona metropolitana de Guadalajara. No era una orden común. Llevaba la firma de un subsecretario de Gobernación, lo que significaba que había interés político, pero también que debía hacerse en silencio. Dentro del sobre había copias de denuncias de familias que buscaban a sus hijos, jóvenes entre 18 y 25 años, desaparecidos al salir de sus casas, en su mayoría durante fines de semana. Los reportes de la policía local estaban incompletos, con páginas faltantes o mal redactadas. Eso era un patrón clásico de encubrimiento. Las familias insistían en que las autoridades no los ayudaban porque había protección de alto nivel. Lo más inquietante eran las fotografías aéreas anexas. Habían sido tomadas desde una avioneta de reconocimiento que se usaba para operaciones antinarcóticos. En las imágenes se veía claramente la bodega rodeada de vehículos de lujo, camionetas Suburban con vidrios polarizados, autos de modelo reciente, incluso patrullas estatales estacionadas en la zona como si resguardaran el lugar. Era evidente que no se trataba de un grupo marginal, sino de gente con recursos y protección. En mis anotaciones también encontré una frase que subrayé varias veces: atención a vínculos internacionales. Recuerdo que durante las sesiones de análisis, uno de mis colegas señaló que el símbolo pintado en el suelo coincidía con la Schwarze-Sonne, la rueda del sol negro, emblema que había sido usado por sociedades ocultistas vinculadas a la SS alemana. No era un dato que se encontrara en cualquier lado. Eso significaba que alguien dentro del grupo tenía acceso a literatura esotérica seria o contactos con corrientes extranjeras. A partir de ahí, entendimos que lo que parecía una secta improvisada tenía una estructura muy similar a una célula organizada. Contaban con financiamiento, métodos de reclutamiento y protocolos de seguridad. Cambiaban de vehículos con frecuencia, utilizaban teléfonos de prepago y se reunían solo de manera presencial. Eran conductas típicas de grupos clandestinos entrenados. Eso justificaba plenamente que se abriera un expediente en el área de contrainteligencia. Lo más difícil de aceptar fue que el primer funcionario muerto no sería el único. Con los años aprendimos que su caso fue apenas la chispa que encendió todo. Pero en ese 1996, cuando abrimos Operación Heliotropo, todavía creíamos que se trataba de un grupo excéntrico que jugaba con símbolos. No teníamos idea de que detrás de esa bodega se ocultaba un engranaje mucho más grande, con raíces que se extendían hasta el mismo corazón del sistema político. Cuando apareció el cadáver del funcionario en circunstancias que nadie supo explicar con claridad, la investigación no tardó en escalar. Una mañana de junio de 1996, recibí un citatorio sellado con el escudo de la Secretaría de Gobernación. El documento me ordenaba presentarme en el 6º piso del edificio de Bucareli a primera hora. No era común que un analista como yo recibiera una instrucción tan directa. En la mayoría de los casos, los encargos llegaban por los canales de siempre: coordinadores, jefes de área y directores. Ese salto de jerarquía ya era una advertencia de que se trataba de un asunto delicado. El subsecretario que me recibió era un hombre meticuloso, de voz baja y frases cortas. Me hizo sentar frente a él y puso sobre la mesa una carpeta con la clave de operación: Heliotropo. Adentro había recortes de periódicos sobre desapariciones, transcripciones parciales de llamadas intervenidas y una lista de nombres. La instrucción fue tajante. Debía conformar un equipo de seguimiento y reportar cada hallazgo solo a su oficina. Ni a mis superiores inmediatos ni a otra dirección. Todo se entregaría bajo sobre cerrado, con numeración única y sin copias. Esa manera de aislar el caso me dejó claro que dentro de la propia secretaría había intereses encontrados. A los 2 días me reuní con los 3 agentes de campo asignados. Eran hombres con experiencia en vigilancia, discretos, capaces de pasar horas en un auto sin moverse.
Se sumó un técnico especializado en comunicaciones, encargado de instalar y monitorear las líneas intervenidas. También tuve apoyo de 2 analistas para revisar transcripciones y cruces de datos. Con ellos conformamos el núcleo que trabajaría en el expediente. La primera regla fue obvia: nada de registros digitales. En ese entonces ya teníamos acceso limitado a computadoras, pero la orden fue mantener todo en papel, bajo llave. Los portadores del Sol Negro no eran un grupo improvisado. Las primeras observaciones mostraban que llevaban años reuniéndose. La secta mezclaba símbolos europeos con prácticas tomadas de religiones antiguas. Hablaban de un renacimiento tras el fin del ciclo solar y repetían que solo quienes participaran en los rituales sobrevivirían al caos venidero. Ese discurso apocalíptico atraía a empresarios y políticos locales, hombres que encontraban en la secta una justificación para sus excesos. La idea de pertenecer a un círculo con conocimiento prohibido los seducía. El trabajo comenzó con la vigilancia de domicilios. Uno de los agentes siguió durante semanas a un empresario del ramo textil que se reunía de forma regular con la dirigencia del grupo. Desde su oficina se interceptaron llamadas. Las cintas Nagra registraron conversaciones en clave, con frases repetidas como «la puerta se abrirá en luna nueva» o «la rueda debe completarse». Al escucharlas una y otra vez, entendimos que hablaban de ceremonias periódicas donde siempre se requería un donador. Ese término, repetido en varias llamadas, nos obligó a cruzar información con reportes de desaparecidos. Los patrones coincidían. Cada vez que ellos anunciaban reunión, desaparecía un joven en la zona metropolitana de Guadalajara. Instalar micrófonos no era sencillo. El técnico logró colocar uno en un teléfono de oficina de un intermediario. El aparato era un micrófono de carbón adaptado dentro de la línea, suficiente para captar las conversaciones con calidad aceptable. También usamos equipos direccionales para registrar voces en exteriores. Todo ese material se almacenaba en carretes que debían guardarse en cajas metálicas numeradas. La primera vez que me autorizaron ingresar encubierto fue en agosto. Usé una identidad ficticia construida con papeles falsos del propio archivo de gobernación. Me presenté como comerciante interesado en apoyar a la asociación cultural que ellos decían ser. El lugar era una bodega en las afueras de Tonalá. Al entrar, lo primero que noté fue el olor a resina quemada, una mezcla de copal y hierbas. Había humo. En el centro del piso habían pintado un círculo con cal y dentro dibujaron símbolos que reconocí por haberlos visto en libros de ocultismo europeo. Los asistentes llevaban túnicas negras, se colocaron alrededor del círculo y comenzaron a entonar cánticos en un latín defectuoso. Reconocí algunas palabras sueltas: sol, tenebrae, porta. Mientras las voces se elevaban, trajeron un animal. Era un chivo joven. Lo amarraron al centro, lo degollaron y dejaron que la sangre escurriera sobre el suelo. El líquido se acumuló en un recipiente de barro que después pasaron entre los asistentes. Nadie parecía sorprenderse. Era un acto repetido tantas veces que se volvió rutina. Me limité a observar sabiendo que cualquier movimiento extraño podía delatarme. En un momento, uno de los líderes se levantó y comenzó a hablar de un donador humano que debía ser ofrecido en la siguiente luna nueva. Ese término no era nuevo, ya lo había escuchado en las grabaciones. Lo alarmante era que ahora lo decían frente a decenas de personas sin ningún recato. Guardé cada detalle: el símbolo en el suelo, los cánticos, las frases, la disciplina con que seguían cada paso. La ceremonia duró más de 2 horas. Al final apagaron las velas y se retiraron en silencio, cada uno hacia su vehículo. Yo salí con la misma calma con la que había entrado, fingiendo que era parte del grupo. El informe que entregué al subsecretario al día siguiente contenía una descripción detallada de la reunión. Esperaba que, con esas pruebas, se iniciara un procedimiento más serio. La respuesta fue contraria. Me ordenaron clasificar la secta como grupo de interés religioso y mantener un seguimiento pasivo. Nada de informes extensos, nada de interpretaciones, solo listas de asistentes y frecuencia de reuniones.
Ese fue el punto en que comprendí que no buscaban desmantelarlos, sino contenerlos en silencio. Lo contradictorio era que dentro de la agencia circulaban reportes sobre jóvenes desaparecidos. Los patrones coincidían con las fechas de los rituales, pero nunca aparecían en los expedientes oficiales. La instrucción de arriba era no vincular nada. Era evidente que había protección desde niveles altos. Aún así, en las reuniones de análisis entre colegas, todos reconocíamos que estábamos frente a un grupo con poder real. No eran simples fanáticos, tenían recursos, contactos y cobertura política. Los días siguientes seguí recibiendo cintas con fragmentos de conversaciones. Algunas eran ininteligibles por el ruido, otras captaban frases sueltas. Una en particular se me quedó grabada. Un hombre con voz grave dijo que el sacrificio mayor se acerca y con él la permanencia del sol. Esa afirmación, unida a lo que vi en la bodega, me convenció de que no se trataba solo de rituales teatrales. Ellos creían firmemente en lo que hacían y estaban dispuestos a cruzar la línea entre animales y personas. Mientras tanto, los informes que yo entregaba eran reducidos a simples cuadros estadísticos. Cuántos asistentes, cuántas reuniones, cuántos vehículos observados. Esa manera de resumir los hechos mataba cualquier posibilidad de investigación seria. Pero guardaba mis notas personales aparte, convencido de que algún día se necesitaría la verdad completa. Esa fue la dinámica de las primeras semanas. Entre lo que veía, lo que escuchaba y lo que podía reportar oficialmente había una brecha enorme. Lo que más me incomodaba era de que las desapariciones no eran casualidad. Sabía que los portadores del sol negro tenían un patrón de selección y que cada luna nueva alguien debía pagar el precio. El trabajo de vigilancia comenzó a mostrar sus primeras grietas en el muro de silencio que rodeaba a los portadores del sol negro. A las pocas semanas de seguimiento, aparecieron conexiones que no podían atribuirse a la casualidad. 2 empresarios vinculados al grupo comenzaron a destacar en las revisiones de contratos gubernamentales. Eran dueños de compañías medianas, una dedicada a transporte y otra a materiales de construcción. Lo extraño era que en cuestión de meses habían conseguido licitaciones millonarias en Jalisco y Michoacán, siempre sin competencia real. Los contratos pasaban casi directo de convocatoria a adjudicación, con firmas aceleradas y sin que hubiera otras empresas inscritas. En ese tiempo, las licitaciones no se digitalizaban. Todo se revisaba en carpetas físicas en las delegaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uno de los analistas que trabajaba conmigo pasó días revisando esos archivos. La coincidencia era evidente. Cada vez que uno de esos empresarios participaba, los demás desistían de competir. Era como si alguien hubiera recibido la orden de no estorbarles. Esa protección administrativa revelaba un poder más profundo de lo que imaginábamos. No eran simples fanáticos encerrados en una bodega. Tenían un respaldo económico que les permitía financiar ceremonias, adquirir propiedades y mover gente con libertad. Mientras esos hallazgos salían a la superficie, uno de nuestros agentes de campo infiltrados entregó un informe que encendió todas las alarmas. Su alias era Ramírez y llevaba semanas acudiendo a reuniones menores bajo la fachada de simpatizante. En uno de esos encuentros escuchó una conversación entre 2 dirigentes de la secta. Hablaban de la preparación de un donador para la próxima luna nueva. Ese término lo habíamos oído en grabaciones, pero nunca en boca de dirigentes frente a los miembros de base. Según el reporte de Ramírez, lo mencionaban como parte de una tradición inquebrantable. Sin un donador, el círculo no se cerraba y el ritual carecía de fuerza. No hablaban de animales, sino de personas. La mención del donador nos obligó a dar un giro en la investigación. Hasta ese punto, las sospechas se basaban en sacrificios de chivos, aves y rituales simbólicos. Lo que decía Ramírez confirmaba que existía un componente humano. Para corroborarlo, revisé archivos de desaparecidos en la zona metropolitana de Guadalajara. No teníamos sistemas digitales, todo estaba en archiveros metálicos con carpetas manila ordenadas por año. Pasé semanas revisando expediente tras expediente, anotando fechas, nombres y circunstancias. Al colocar las fichas en una mesa larga, el patrón saltó a la vista.
Entre 1992 y 1996 se registraban desapariciones constantes de jóvenes entre 18 y 25 años, la mayoría hombres, algunos estudiantes, otros empleados de comercios. Lo inquietante era que varias desapariciones coincidían exactamente con noches de luna nueva. Al marcar esas fechas en un calendario de la época, descubrí que había una correlación directa, al menos una desaparición significativa en cada periodo de 30 días, siempre en el margen de 2 días antes o después de la luna oscura. El método que usamos para visualizar esos datos era rudimentario pero eficaz. Mandamos imprimir calendarios de pared con ciclos lunares. Sobre cada hoja colocamos etiquetas adhesivas con los nombres de los desaparecidos. Después, en otra mesa, extendimos mapas de la ciudad y sus alrededores. Con alfileres marcamos los domicilios de las víctimas y los lugares donde se les vio por última vez. Al unir los puntos, apareció un radio de acción concentrado alrededor de las zonas donde se reunía la secta. No era una coincidencia estadística, era un patrón sostenido en el tiempo. Recuerdo la tensión de esas noches en la oficina. Éramos 4 personas pegando etiquetas, trazando líneas con marcadores de colores y discutiendo en voz baja. No teníamos programas de cómputo avanzados como ahora. Todo se hacía a mano, con regla y compás, cada vez que encontrábamos una coincidencia. Sabíamos que esos jóvenes no habían desaparecido por azar, sino que estaban siendo seleccionados. La confirmación llegó con un hallazgo menor pero revelador. En una de las carpetas encontré una hoja suelta con anotaciones manuscritas. No formaba parte del expediente oficial. Parecía haber quedado olvidada al fondo del sobre. En ella se mencionaba un término que hasta entonces no había aparecido en ningún informe: Consejo Mayor. No había nombres, solo la referencia a que el Consejo debía aprobar cada ceremonia y designar a los portadores responsables de conseguir al donador. Era la primera vez que aparecía la idea de una estructura jerárquica más allá de los líderes visibles en las reuniones. Con ese documento en la mano, fui a hablar con uno de los analistas más antiguos de la agencia. Me confirmó que en otros casos similares siempre existía un círculo de sombra. Hombres de alto rango que nunca se mostraban en público, pero que decidían todo desde arriba. Si el Consejo Mayor era real, significaba que personas con cargos políticos estaban detrás de la secta, financiando y protegiendo su operación. Esa misma semana recibimos nuevas cintas de llamadas intervenidas. En una de ellas, un empresario de la construcción hablaba con voz entrecortada sobre una entrega que debía realizarse en el próximo eclipse parcial. El tono de su voz era de preocupación, como si se tratara de un encargo que no podía fallar. No mencionaba nombres, pero la coincidencia con las desapariciones era evidente. Lo que me quedó grabado de esa etapa no fue solo la información, sino la manera en que se iba uniendo todo como piezas de un rompecabezas. Los contratos amañados, las llamadas en clave, las desapariciones en fechas lunares, los mapas que señalaban siempre la misma zona, y ahora la mención de un consejo mayor. Eran demasiados elementos para seguir fingiendo que se trataba de una simple asociación cultural. La instrucción oficial no cambió. El subsecretario insistía en que los informes se limitaran a listas y números. No debía mencionarse nada sobre donadores ni desapariciones. Cuando entregué el primer cruce de datos entre los jóvenes ausentes y las fechas lunares, me devolvió el sobre con una frase: «Esto no es parte del análisis solicitado». En otras palabras, me ordenaba callar. Aún así, seguí guardando mis notas personales. Tenía libretas llenas de fechas, nombres, dibujos de símbolos y copias de mapas. Sabía que si no quedaba constancia, todo se perdería en el laberinto burocrático. Mis colegas más cercanos pensaban lo mismo. En la oficina de análisis llegamos a un acuerdo. Los reportes oficiales seguirían siendo superficiales, pero cada uno conservaría copias de lo que considerábamos pruebas reales. Ese pacto silencioso fue lo único que nos permitió continuar, aun sabiendo que, tarde o temprano, alguien intentaría borrar el caso. Lo que más me pesaba era la certeza de que detrás de cada papel había familias esperando noticias, padres que jamás supieron qué ocurrió con sus hijos,
En el escritorio tenía recortes de periódicos locales que hablaban de estudiantes desaparecidos, notas que al día siguiente se retiraban misteriosamente de las hemerotecas. Cada recorte era otra pieza que encajaba en el mismo patrón. Conforme avanzaban los cruces, el panorama se volvía más oscuro. Los portadores del Sol Negro no solo practicaban rituales, tenían una red económica, protección política y un mecanismo de selección de víctimas. El término donador ya no era un código ambiguo, era una palabra que escondía la realidad de sacrificios humanos, y la existencia del Consejo Mayor implicaba que figuras de poder, quizá en el propio gobierno, daban su visto bueno. Esa certeza me acompañaba cada noche cuando salía del edificio. Caminaba hacia el estacionamiento con la sensación de estar seguido, pensando que tal vez alguien ya sabía que yo tenía copias de más, pero no podía detenerme. Cada mapa trazado, cada calendario marcado, cada nombre anotado me convencía de que la secta operaba con una impunidad que solo podía explicarse por el peso de quienes la protegían desde arriba. En cualquier operación encubierta, la figura del agente infiltrado es la más vulnerable. Su vida depende de que nadie descubra su identidad y de que la comunicación con su oficial de control se mantenga constante. En el caso de los portadores del Sol Negro, ese papel lo cumplió Ramírez. Era un hombre de poco más de 30 años, discreto, con facilidad para adaptarse a distintos ambientes. Tenía experiencia previa en trabajos similares, sobre todo en sindicatos y asociaciones políticas. Por eso fue elegido como el primero en entrar al grupo bajo una identidad fabricada. El protocolo era riguroso. Cada semana debía reunirse con su oficial de control en un punto preestablecido, siempre en espacios públicos donde pasara desapercibido. A veces eran cafeterías de barrio, otras veces estacionamientos de centros comerciales. La reunión nunca debía durar más de 10 minutos. En ella entregaba notas escritas a mano en papeles sin membrete, donde resumía lo observado en las ceremonias. El oficial se encargaba de transcribirlo en limpio y entregarlo a la oficina de análisis. Además de esas reuniones, existía un sistema de señales para confirmar que estaba a salvo. La clave consistía en colocar una revista doblada en un puesto de periódicos específico en la colonia americana. Si la revista estaba en posición vertical, significaba que todo iba bien. Si aparecía doblada en diagonal, era señal de que necesitaba contacto urgente. Ese método, simple pero efectivo, había sido usado durante años en operaciones locales. Durante los primeros meses, Ramírez cumplió con cada encuentro. Sus informes eran valiosos porque nos daban detalles imposibles de conseguir desde afuera. Describía las palabras que usaban los líderes, la manera en que organizaban las ceremonias, los símbolos que dibujaban en el suelo. También nos confirmó que el concepto del donador era parte central de sus prácticas. En sus notas escribía que todos los miembros aceptaban ese término sin cuestionarlo, como si formara parte de una tradición incuestionable. Recuerdo con claridad el último informe que recibimos de él. En esa nota escribió que lo habían invitado a una ceremonia especial, distinta de las que solían hacer en la bodega de Tonalá. Decía que lo llevarían a las montañas de Jalisco, a un lugar aislado donde se guardaba el verdadero secreto de los portadores. Esas palabras nos inquietaron a todos en la oficina de análisis. No era común que permitieran a un miembro nuevo acceder a algo tan reservado. Lo interpretamos como un signo de confianza, pero también como un riesgo enorme. Ramírez detalló que había escuchado rumores de un sótano oculto bajo una finca abandonada. Los iniciados lo llamaban la Cámara de los Huesos. Según lo que alcanzó a oír, allí guardaban restos humanos de antiguos donadores. Era un lugar al que solo accedían los miembros más antiguos y en ceremonias de gran importancia. Esa información nos confirmó lo que temíamos. Los sacrificios humanos no eran un mito, sino una práctica real y sostenida. Después de esa nota, nunca más supimos de él. Pasó una semana sin que apareciera la revista en el puesto de periódicos. Al principio pensamos que había retraso o que había cambiado de señal por seguridad, pero la segunda semana, sin contacto, confirmó lo peor. Sus reuniones con el oficial de control no ocurrieron y nadie volvió a verlo.
Iniciamos protocolos de búsqueda, revisando hospitales, cárceles y registros forenses. Todo fue inútil. Su nombre nunca apareció en ninguna lista. La desaparición de un agente encubierto era un golpe devastador. Oficialmente se registraba como pérdida de contacto, una frase fría que escondía la realidad. Lo habían descubierto o eliminado. En las sesiones internas se discutió la posibilidad de organizar un operativo de rescate, pero la respuesta de arriba fue inmediata. No había autorización. La justificación era que cualquier acción visible podía generar un conflicto político, porque varios de los nombres implicados pertenecían a familias influyentes. Ese fue el momento en que comprendí cómo funcionaba el sistema. Cuando los riesgos políticos eran demasiado altos, la investigación se detenía sin importar cuántas pruebas tuviéramos. El sacrificio de un agente encubierto se consideraba un daño colateral menor frente al costo de exponer a personajes con poder. Era una lógica cruel, pero así operaba la inteligencia en ese tiempo: proteger al aparato político antes que a sus propios hombres. Durante meses conservé la última nota de Ramírez en mi escritorio. Era una hoja amarillenta con letras apretadas, donde mencionaba la finca en las montañas y la cámara de huesos. Cada vez que la leía pensaba en él, en lo que habría visto esa noche y en cómo terminó su vida. Nunca hubo un cuerpo, nunca hubo una tumba. Su nombre desapareció de los registros oficiales como si nunca hubiera trabajado con nosotros. En privado, los analistas nos preguntábamos qué había pasado realmente. Algunos creían que lo descubrieron en plena ceremonia y lo sacrificaron como escarmiento. Otros pensaban que simplemente lo hicieron desaparecer para enviar un mensaje a la agencia. Personalmente, siempre creí que llegó a ver el sótano y lo que había dentro, y que por eso jamás pudo salir. Si su descripción era cierta, ese lugar guardaba la evidencia definitiva de que la secta llevaba años sacrificando personas. Lo más doloroso era la manera en que la institución decidió cerrar el caso. En la reunión donde se discutió oficialmente su desaparición, un director de área dijo que el riesgo político era mayor que el operativo. Con esa frase quedó enterrada la posibilidad de buscarlo. El expediente fue sellado con la etiqueta de información reservada. En los registros internos, el nombre de Ramírez fue sustituido por un número de clave, y el archivo pasó a un cajón que solo podía abrir el subsecretario. Para mí, ese fue un punto de quiebre. Entendí que la investigación nunca llegaría a un desenlace limpio. La agencia podía seguir observando, grabando y anotando, pero nunca enfrentaría a los portadores del Sol Negro. Tenían demasiada protección, demasiados vínculos con el poder. Lo que ocurrió con Ramírez fue la prueba más clara de ello. Con el tiempo, cada vez que analizábamos nuevas desapariciones, pensaba en su figura, lo imaginaba en esa finca, descendiendo a un sótano húmedo iluminado por velas, rodeado de restos humanos acumulados durante años. Era la imagen más cercana a una prueba definitiva que jamás tuvimos, y al mismo tiempo, la más inaccesible. Su sacrificio se convirtió en un fantasma dentro de la agencia, un recordatorio de los límites impuestos por la política. La desaparición de Ramírez dejó una herida que nunca cerró. Sus colegas lo recordaban en silencio, sin mencionarlo en reuniones oficiales. Para el sistema era solo una estadística borrada. Para nosotros era la confirmación de que la secta estaba dispuesta a todo para proteger sus secretos. Y lo más grave, que contaban con la complicidad de quienes debían detenerlos. Después de la desaparición de Ramírez, no pude apartar la idea de que la secta se sostenía con un mecanismo mucho más grande de lo que habíamos calculado. La instrucción oficial era mantener reportes superficiales, pero mi obsesión me llevó a buscar en lugares donde nadie quería mirar. Empecé a frecuentar los archivos de la Procuraduría Estatal en Guadalajara, con la excusa de recopilar antecedentes de delincuencia organizada. La realidad era otra. Buscaba desapariciones que coincidieran con las fechas y los lugares donde operaban los portadores del Sol Negro. Los archivos estaban guardados en sótanos húmedos, con estantes metálicos llenos de carpetas manila, algunas roídas por la humedad. El ambiente olía a papel viejo y a tinta desvanecida. Pasaba horas revisando expedientes, tomando notas en hojas sueltas que escondía en mi portafolio,
Era un trabajo tedioso, pero sabía que ahí podía estar la clave. La mayoría de los casos eran simples: robos, riñas, personas que regresaban a su casa al poco tiempo. Había otros que me detuvieron. Eran expedientes de jóvenes entre 18 y 25 años, desaparecidos sin rastro. Las circunstancias se parecían demasiado entre sí. Salieron de casa rumbo a la escuela o al trabajo y nunca regresaron. Lo que me inquietó fue que varios de esos expedientes mostraban signos de manipulación. Había hojas arrancadas, fechas corregidas con tinta distinta, nombres tachados y reemplazados por iniciales. En un expediente de 1994, por ejemplo, la declaración de una madre había sido cortada a la mitad. El folio continuaba, pero la segunda parte ya no estaba. Otro expediente de 1995 mostraba una lista de testigos en la que los nombres habían sido borrados con corrector líquido. Al principio pensé que eran errores de archivo, pero la repetición del patrón me convenció de que era intencional. La coincidencia más fuerte apareció cuando encontré 3 casos separados de desaparición. El primero era de 1992, el segundo de 1993 y el tercero de 1995. Al revisar los datos familiares, descubrí que los 3 jóvenes eran hijos de empleados de bajo rango de la propia Secretaría de Gobernación. Ninguno tenía cargos importantes: un auxiliar administrativo, un chofer y un empleado de intendencia. Todos hombres de clase trabajadora, sin conexiones políticas de peso. Lo extraño era que sus hijos habían desaparecido en circunstancias casi idénticas y que los expedientes habían sido modificados con el mismo tipo de tachaduras y alteraciones. Ese hallazgo me dejó con una sensación amarga. No era casualidad que fueran familias de dentro de la misma institución. Sospeché que habían sido usados como advertencia, una forma de disciplinar a empleados que quizá habían visto o escuchado algo indebido. En mis notas escribí: desapariciones internas igual a castigo y control. Era la única explicación lógica. En la Procuraduría me di cuenta de un mecanismo perverso que ya había escuchado mencionar en los pasillos, pero nunca había visto tan de cerca: archivar bajo otro nombre. Cuando un caso resultaba incómodo, se le cambiaba la clasificación y se le mezclaba con otro expediente. Por ejemplo, un joven desaparecido podía ser archivado como abandono de hogar, viaje voluntario o incluso delincuente desconocido. Al alterar el título, el caso dejaba de aparecer en las estadísticas oficiales de desapariciones. Ese sistema era simple y efectivo. Bastaba con un sello distinto y el expediente quedaba enterrado en una sección donde nadie volvería a buscarlo. Con el tiempo descubrí que muchos de los expedientes que revisaba estaban catalogados como ausencias voluntarias. Esa categoría era la más utilizada para ocultar desapariciones forzadas. En la práctica significaba que el Estado nunca investigaba y que las familias quedaban en el abandono. Cuando pregunté a un archivista viejo sobre esas clasificaciones, solo me miró en silencio y me dijo que dejara de abrir cajas que no eran de mi competencia. Su respuesta confirmó lo que ya intuía. Había una orden tácita de no tocar esos papeles. Lo más perturbador ocurrió cuando encontré el expediente de un empleado de Intendencia de Gobernación, cuyo hijo desapareció en 1995. En la última hoja había un parte policial que decía: el padre fue hallado muerto en su domicilio, aparente suicidio por arma de fuego. Lo extraño era la escena descrita. En la mesa había una carta, pero estaba manchada de sangre y resultaba ilegible. El documento solo asentaba que se trataba de un mensaje personal, sin transcribir una sola palabra. Esa omisión era sospechosa. Cualquier nota de suicidio debía ser registrada palabra por palabra, aunque estuviera incompleta. En este caso, solo había un párrafo ambiguo en el informe y ninguna evidencia fotográfica. Cuando pedí acceso a la carta original, me dijeron que se había perdido en el traslado al Ministerio Público. Eso era una mentira evidente. Nada se perdía en esos traslados, todo se archivaba con copias. Alguien había hecho desaparecer ese papel porque contenía información que no debía salir a la luz.
Esa noche me llevé copias ilegales de 3 expedientes, los de los hijos de los empleados de gobernación y el del padre suicidado. Los guardé en mi maletín sabiendo que era una violación directa a los protocolos, pero no podía permitir que esa evidencia se desvaneciera como las demás. En mis libretas anoté cada detalle: edades, fechas, domicilios, coincidencias con las lunas nuevas. Todo encajaba en el mismo patrón que ya habíamos identificado con los mapas y calendarios. Lo que me obsesionaba era la manera en que el sistema permitía esas desapariciones. No se trataba solo de una secta aislada. Tenían cobertura dentro de la Procuraduría y de la propia Secretaría. Los expedientes manipulados demostraban que alguien con poder se encargaba de limpiar las huellas. Lo que más me pesaba era pensar que los padres de esas víctimas trabajaban en el mismo edificio donde yo me movía a diario. Tal vez cruzaron los mismos pasillos, tal vez entregaron oficios a los mismos superiores y sus hijos habían sido ofrecidos como donadores. Cada vez que recordaba la carta manchada de sangre, sentía un nudo en el estómago. Imaginaba al hombre escribiendo desesperado, sabiendo que lo vigilaban, tratando de dejar un testimonio que nunca llegaría a sus compañeros. El hecho de que nunca apareciera esa nota completa me convenció de que en ella estaba la verdad. Quizá mencionaba directamente a los portadores del Sol Negro, quizá nombraba a alguien del propio gobierno. Con ese material en mis manos, entendí que mi investigación había cruzado un límite peligroso. Ya no se trataba solo de analizar patrones o escuchar grabaciones. Ahora tenía pruebas concretas de cómo se manipulaban los archivos para proteger a la secta. Guardé las copias en una caja metálica que escondí bajo el piso de mi casa. Sabía que, si me descubrían, el destino de Ramírez podía repetirse conmigo. Los archivos internos se convirtieron en mi obsesión. Cada nuevo hallazgo confirmaba que el Estado no era un espectador, sino un actor encubierto en la protección de los portadores. Al tachar nombres, al cambiar fechas, al archivar bajo otro nombre, estaban dándoles impunidad para continuar. Y mientras tanto, cada luna nueva significaba la desaparición de alguien más. Con los días, empecé a temer que mis visitas frecuentes a la Procuraduría levantaran sospechas. Una tarde, noté que un hombre de traje oscuro me observaba en la sala de archivos. No era empleado. Fingía leer un periódico, pero no quitaba los ojos de mí. Desde entonces supe que me seguían de cerca. Esa vigilancia discreta era la confirmación de que había tocado un punto sensible. Al regresar a la oficina, me limité a entregar informes superficiales, como siempre me pedían. Estadísticas sin contexto, listas sin interpretación. Pero en mi interior, la verdad ya estaba clara. Los portadores del Sol Negro tenían un brazo invisible dentro de la propia estructura gubernamental. Los expedientes manipulados eran la prueba más contundente, y la carta ensangrentada del empleado suicida era el recordatorio de que cualquiera que intentara dejar testimonio estaba condenado a desaparecer, en cuerpo o en papel. El indicio llegó a través de una llamada interceptada. En una de las cintas, un hombre mencionaba que la ofrenda mayor se realizaría en Tonalá el último fin de semana de septiembre. Esa coincidencia con la fase de luna nueva bastó para encender las alarmas. Preparé un operativo discreto con 2 agentes de apoyo. La instrucción era observar, documentar y retirarse sin levantar sospechas. Nadie debía intervenir. Llegamos a las afueras de Tonalá en un sedán sin distintivos. Era de noche y el camino de terracería estaba apenas iluminado por faroles dispersos. Llevábamos binoculares nocturnos de fabricación soviética, modelo viejo pero confiable, que nos permitían distinguir siluetas a distancia. También llevábamos una grabadora portátil Nagra para captar audio y una cámara Minolta con teleobjetivo. Todo debía quedar registrado en material físico, porque era lo único que podía servir como prueba en caso de filtraciones. Nos estacionamos a más de 100 metros de la bodega señalada en el informe. Era un edificio de lámina con ventanales cubiertos por cortinas oscuras. Desde afuera apenas se filtraba una luz tenue que parpadeaba al ritmo de las velas en el interior. El silencio del lugar contrastaba con la actividad que se veía en la entrada.
Varios vehículos de lujo estacionados, choferes fumando cerca y hombres en traje que parecían vigilar los alrededores. Observamos primero el perímetro. Había al menos 4 hombres armados con radios portátiles. Vestían de civil, pero por su manera de desplazarse sabíamos que tenían entrenamiento. Usaban los radios con códigos cortos y se movían de un punto a otro cubriendo accesos. La sorpresa llegó cuando notamos un par de camionetas con placas oficiales estacionadas a un costado. 2 hombres con uniforme federal permanecían de pie junto a ellas. Eran elementos de seguridad pública, visibles y sin intención de ocultarse. Esa sola imagen confirmaba lo que sospechábamos. La secta contaba con protección oficial. Desde la distancia ajusté los binoculares nocturnos. A través de una pequeña rendija en las cortinas, logré ver parte del interior. En el centro de la bodega habían pintado un círculo blanco sobre el piso. Alrededor se levantaban velas altas que iluminaban las túnicas negras de los asistentes. Escuchamos los cánticos gracias al micrófono direccional colocado en la ventanilla del auto. Las voces eran graves, repetitivas, con frases en latín mal pronunciado. La grabadora captaba todo en cinta magnética. En un momento trajeron un becerro, lo amarraron de patas y lo colocaron en el círculo. El animal se agitaba con fuerza, pero 2 hombres lo sujetaban mientras otro levantaba un cuchillo largo. El corte fue rápido y la sangre cayó en un recipiente de barro. El líquido era agitado por uno de los líderes mientras seguían las oraciones. La escena estaba calculada para infundir obediencia en los presentes. Nadie se inmutaba. Todos observaban como si fuera parte de un rito habitual. La tensión aumentó cuando sacaron a un niño de unos 8 años. Estaba amarrado de las muñecas y con los ojos cubiertos. Lo colocaron dentro del círculo, junto al cadáver del becerro. Mi respiración se aceleró. Pensé que lo usarían como sustituto de un donador humano. El silencio dentro de la bodega se volvió más marcado y los cánticos cesaron por un momento. Uno de los líderes levantó el cuchillo y lo acercó al niño, pero en lugar de lastimarlo, cortó las cuerdas y lo liberó. El menor fue llevado a una esquina y cubierto con una manta. Era evidente que su presencia formaba parte de una representación, quizá una prueba para medir la lealtad de los miembros nuevos. Aún así, ver a un niño en esa situación confirmó el grado de control psicológico que ejercían. Seguí observando con los binoculares. Fue entonces cuando reconocí un rostro en la primera fila. No había duda, era un político estatal, un hombre que en ese momento ocupaba un cargo en el Congreso local. Lo conocía porque su imagen aparecía con frecuencia en periódicos y noticieros. Verlo allí, vestido de civil pero participando con seriedad, me produjo un escalofrío. Si alguien de ese nivel estaba presente, significaba que la secta no solo operaba con protección, sino que también tenía influencia dentro del poder legislativo. Tomé varias fotos con la Minolta, enfocando lo mejor que pude desde la rendija. Sabía que esos negativos serían pruebas valiosas, aunque también un riesgo para mi vida si alguien se enteraba de que los tenía. Cada disparo de la cámara era acompañado por el sonido del obturador, amortiguado apenas por el motor del auto encendido para disimular. Mientras el ritual continuaba, noté que uno de los hombres de seguridad en el exterior recorría la zona con una linterna. Pasó a pocos metros de nuestro vehículo. Contuve la respiración, convencido de que nos descubriría, pero siguió de largo. En ese momento entendí que nuestra presencia era un riesgo enorme y que debíamos retirarnos pronto. Aún así, me obligué a permanecer hasta el final de la ceremonia. El cántico final fue más intenso. Todos los asistentes levantaron los brazos hacia arriba, pronunciando frases que la grabadora captó con claridad. Luego apagaron las velas de golpe, y la bodega quedó en penumbra. Varios hombres comenzaron a recoger los restos del animal y a limpiar el suelo. El niño fue sacado envuelto en la manta y subido a una camioneta con vidrios polarizados. Los vehículos de lujo comenzaron a salir uno por uno, seguidos por las camionetas oficiales. Esperamos 20 minutos antes de retirarnos. Revisé las cintas para confirmar que se había grabado con nitidez.
El sonido de los cánticos era claro, lo mismo que la mención de donador en un par de frases. Los negativos de la Minolta quedaron guardados en el maletín, junto con mis notas. Sentí la certeza de que ese material bastaba para abrir un expediente judicial. Al día siguiente entregué un informe detallado al subsecretario. Incluí las fotos, las cintas y una descripción minuciosa del ritual. Esperaba que por fin hubiera una reacción firme. En lugar de eso, la orden fue breve: reducir el reporte a un resumen sin nombres y entregar solo copias incompletas. Me dijeron que las pruebas gráficas y de audio serían archivadas en bóveda de seguridad fuera de mi alcance. Entendí que todo el esfuerzo de esa noche quedaría enterrado en el silencio institucional. La imagen del político en primera fila y de los federales resguardando el perímetro se convirtió en una de las pruebas más contundentes de la protección oficial. También fue la más peligrosa. Días después, noté vehículos estacionados cerca de mi casa, siempre los mismos, con hombres que fingían leer el periódico. Mi buzón apareció forzado en 2 ocasiones y recibí llamadas donde nadie hablaba al otro lado. Eran advertencias sutiles pero claras. Esa noche en Tonalá marcó un punto de no retorno en la investigación. Confirmó que la secta no solo practicaba rituales macabros, sino que lo hacía bajo la mirada complaciente de autoridades y políticos. El sacrificio del becerro, la presencia del niño, la participación del legislador y la protección de los federales formaban parte de una cadena imposible de negar. Y lo más grave era que todo quedaba guardado en archivos secretos, inaccesibles para la justicia y olvidados para el resto del país. La mañana siguiente a la ceremonia de Tonalá, llegué temprano a la oficina. Llevaba conmigo las cintas magnéticas, los negativos de la cámara y un informe escrito a mano con cada detalle que había observado. No dormí casi nada esa noche. La imagen del niño amarrado y la presencia del político estatal me daban vueltas en la cabeza. Tenía la certeza de que por fin teníamos pruebas suficientes para que la investigación cambiara de rumbo. Entregué el sobre sellado al director inmediato y esperé. Al mediodía me llamaron al despacho. El subsecretario estaba sentado frente a la mesa con los documentos apilados. No levantó la voz, solo me dijo que había leído el informe, que el material era delicado y que debía ser destruido de inmediato. Usó esas palabras: destruido de inmediato. Quise replicar, señalar que había fotos claras y audio con menciones directas a donadores, pero me interrumpió. Dijo que el tema superaba la capacidad de la oficina y que la instrucción superior era cerrar el asunto. El tono con el que lo dijo no dejaba discusión. Conocía bien cómo funcionaba la cadena de mando en esos casos. Existía un mecanismo informal, conocido entre nosotros como el enfriador de expedientes. Era un hombre asignado a recoger el material sensible de investigaciones incómodas. Llegaba con un portafolio blindado, recibía las cajas con documentos y se encargaba de trasladarlas a bóvedas que no aparecían en inventarios. Ahí quedaban bajo llave, inaccesibles para cualquier analista. Con el tiempo, esos expedientes terminaban enterrados en archivos secretos o directamente eliminados. Era una forma de congelar cualquier investigación que pudiera comprometer a figuras importantes. Esa tarde, el enfriador llegó puntual. Llevaba traje oscuro y no decía más de 2 frases. Firmó un recibo mínimo, tomó las cintas, los negativos y las copias del informe y los guardó en su portafolio. Todo el material desapareció en cuestión de minutos. Oficialmente, para la Secretaría nunca existió. El proceso estaba tan mecanizado que nadie se sorprendía. Era la rutina cuando un caso tocaba fibras políticas. Lo que ellos no sabían era que yo no había entregado todo. Antes de salir de casa esa mañana, guardé una copia personal de la grabación y duplicados de los negativos. Los escondí en una carpeta sin marcas dentro de mi maletín. Esa decisión me pesó, porque significaba romper protocolos y poner en riesgo mi carrera. Pero después de lo que había visto, no podía aceptar que todo se borrara sin dejar rastro. Era la única manera de mantener viva la verdad. Guardé esas copias en mi casa, dentro de una caja metálica oculta bajo las tablas del piso. Allí permanecieron durante años.
Sabía que si alguien las descubría, mi destino sería el mismo que el de Ramírez, pero prefería ese riesgo antes que vivir con la culpa de haber obedecido por completo. A partir de ese día comenzaron las señales de que estaba bajo vigilancia. Al principio fue sutil, un coche estacionado varias horas frente a mi casa, siempre el mismo modelo, con vidrios polarizados. Luego fueron llamadas telefónicas donde nadie respondía al contestar. Incluso encontré huellas de zapatos en el jardín trasero que no eran mías ni de mi familia. La presión era constante. Sabía que no necesitaban decirme nada directamente. Ese era el método, recordarme que podían entrar y salir de mi vida cuando quisieran. No era una amenaza explícita, sino una vigilancia silenciosa que buscaba quebrar la voluntad. Lo que más me inquietó fue ver un mismo rostro en distintas esquinas cuando salía del trabajo. Un hombre alto, de cabello corto, que fingía leer un periódico. Lo vi 3 veces en una semana, siempre cerca de donde yo estaba. Entendí que ya no se trataba solo de callar el expediente, sino de intimidar a cualquiera que intentara conservar pruebas. La agencia funcionaba así. Mientras siguieras la línea oficial, estabas protegido. Si te desviabas, te convertías en blanco de sospecha. Yo había cruzado esa línea el día que escondí las copias. En la oficina, la instrucción era clara: no volver a mencionar a los portadores del sol negro. Los reportes debían limitarse a otros asuntos, y el caso quedó marcado como cerrado por falta de riesgo operativo. Esa frase, fría y administrativa, era una máscara para ocultar la verdad. Todos sabíamos lo que significaba. Alguien en las altas esferas había ordenado callar. En mi escritorio aún tenía notas sueltas de las vigilancias previas, mapas y calendarios con marcas. Me dijeron que también debía destruirlos. Fingí obedecer, pero guardé varios en mi portafolio. No podía permitir que toda esa información desapareciera. En silencio comencé a construir un archivo personal paralelo, con la esperanza de que algún día pudiera servir como prueba. Los días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Cada noche, al regresar a casa, revisaba si algo estaba fuera de lugar. Movía objetos intencionalmente para notar si habían sido tocados. A veces encontraba cajones abiertos o papeles desordenados. Era la confirmación de que entraban en mi ausencia. Nunca se llevaron nada, solo movían cosas para que supiera que habían estado allí. Era un recordatorio de que conocían cada rincón de mi vida. La orden de callar había sido cumplida oficialmente, pero yo cargaba con un secreto que me aislaba de todos. No podía hablarlo con mis colegas, ni siquiera con mi familia. Guardaba silencio en reuniones, fingiendo normalidad, mientras en mi interior sabía que los portadores seguían operando con total impunidad. La imagen del político en primera fila y de los federales en el perímetro me perseguía cada noche. Con el tiempo entendí que lo que había ocurrido en Tonalá era apenas una muestra. El sacrificio del becerro, la puesta en escena con el niño, la participación de políticos y la protección de fuerzas federales formaban parte de un engranaje mucho mayor. La orden de callar no era un capricho, era la defensa de un sistema que no podía permitirse exhibir sus vínculos con una secta de esa naturaleza. Aún así, mi instinto me decía que debía conservar las pruebas, aunque solo fueran copias escondidas bajo el piso. Ese archivo secreto se convirtió en mi única arma contra el olvido. Sabía que, mientras existiera, quedaba la posibilidad de que algún día la verdad saliera a la luz, pero el precio de esa decisión fue vivir bajo vigilancia. Los coches frente a mi casa, las llamadas mudas, los rostros repetidos en las calles, todo era parte del mismo mensaje. Sabemos lo que guardas. Esa presión se volvió parte de mi rutina, como un recordatorio constante de que había desobedecido. Nunca lo dijeron en voz alta, pero no hacía falta. Las señales eran más efectivas que cualquier amenaza. Durante años mantuve guardada la copia personal del expediente que me negué a destruir. No lo consultaba con frecuencia. Lo tenía escondido bajo las tablas del piso de mi casa, dentro de una caja metálica junto con las cintas y los negativos de Tonalá. Cada vez que pensaba en revisarlo, recordaba los coches estacionados frente a mi puerta y las llamadas sin voz. Era mejor dejarlo quieto.
Con el paso del tiempo, mi obsesión me empujó a abrirlo de nuevo. Una noche, ya jubilado, me senté en la mesa de la cocina con la caja frente a mí. Saqué la carpeta con las copias y comencé a hojear los documentos. Fue entonces cuando encontré la lista parcial de asistentes a las ceremonias. La recordaba bien, pero en ese momento tenía otro peso. Ya no era un analista obligado a limitar su trabajo, sino un hombre libre de la cadena de mando. La lista estaba escrita a mano, con letras apresuradas. Eran solo apellidos, sin cargos ni direcciones. En su momento me parecieron nombres comunes, imposibles de identificar con certeza. Pero al leerla, tantos años después, cada apellido me golpeó con más fuerza. A partir de ese día comenzaron las señales de que estaba bajo vigilancia. Al principio fue sutil, un coche estacionado varias horas frente a mi casa, siempre el mismo modelo, con vidrios polarizados. Luego fueron llamadas telefónicas donde nadie respondía al contestar. Incluso encontré huellas de zapatos en el jardín trasero que no eran mías ni de mi familia. La presión era constante. Sabía que no necesitaban decirme nada directamente. Ese era el método, recordarme que podían entrar y salir de mi vida cuando quisieran. No era una amenaza explícita, sino una vigilancia silenciosa que buscaba quebrar la voluntad. Lo que más me inquietó fue ver un mismo rostro en distintas esquinas cuando salía del trabajo. Un hombre alto, de cabello corto, que fingía leer un periódico. Lo vi 3 veces en una semana, siempre cerca de donde yo estaba. Entendí que ya no se trataba solo de callar el expediente, sino de intimidar a cualquiera que intentara conservar pruebas. La agencia funcionaba así. Mientras siguieras la línea oficial, estabas protegido. Si te desviabas, te convertías en blanco de sospecha. Yo había cruzado esa línea el día que escondí las copias. En la oficina, la instrucción era clara: no volver a mencionar a los portadores del sol negro. Los reportes debían limitarse a otros asuntos, y el caso quedó marcado como cerrado por falta de riesgo operativo. Esa frase, fría y administrativa, era una máscara para ocultar la verdad. Todos sabíamos lo que significaba. Alguien en las altas esferas había ordenado callar. En mi escritorio aún tenía notas sueltas de las vigilancias previas, mapas y calendarios con marcas. Me dijeron que también debía destruirlos. Fingí obedecer, pero guardé varios en mi portafolio. No podía permitir que toda esa información desapareciera. En silencio comencé a construir un archivo personal paralelo, con la esperanza de que algún día pudiera servir como prueba. Los días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Cada noche, al regresar a casa, revisaba si algo estaba fuera de lugar. Movía objetos intencionalmente para notar si habían sido tocados. A veces encontraba cajones abiertos o papeles desordenados. Era la confirmación de que entraban en mi ausencia. Nunca se llevaron nada, solo movían cosas para que supiera que habían estado allí. Era un recordatorio de que conocían cada rincón de mi vida. La orden de callar había sido cumplida oficialmente, pero yo cargaba con un secreto que me aislaba de todos. No podía hablarlo con mis colegas, ni siquiera con mi familia. Guardaba silencio en reuniones, fingiendo normalidad, mientras en mi interior sabía que los portadores seguían operando con total impunidad. La imagen del político en primera fila y de los federales en el perímetro me perseguía cada noche. Con el tiempo entendí que lo que había ocurrido en Tonalá era apenas una muestra. El sacrificio del becerro, la puesta en escena con el niño, la participación de políticos y la protección de fuerzas federales formaban parte de un engranaje mucho mayor. La orden de callar no era un capricho, era la defensa de un sistema que no podía permitirse exhibir sus vínculos con una secta de esa naturaleza. Aún así, mi instinto me decía que debía conservar las pruebas, aunque solo fueran copias escondidas bajo el piso. Ese archivo secreto se convirtió en mi única arma contra el olvido. Sabía que, mientras existiera, quedaba la posibilidad de que algún día la verdad saliera a la luz, pero el precio de esa decisión fue vivir bajo vigilancia. Los coches frente a mi casa, las llamadas mudas, los rostros repetidos en las calles, todo era parte del mismo mensaje. Sabemos lo que guardas.
Esa presión se volvió parte de mi rutina, como un recordatorio constante de que había desobedecido. Nunca lo dijeron en voz alta, pero no hacía falta. Las señales eran más efectivas que cualquier amenaza. Durante años mantuve guardada la copia personal del expediente que me negué a destruir. No lo consultaba con frecuencia. Lo tenía escondido bajo las tablas del piso de mi casa, dentro de una caja metálica junto con las cintas y los negativos de Tonalá. Cada vez que pensaba en revisarlo, recordaba los coches estacionados frente a mi puerta y las llamadas sin voz. Era mejor dejarlo quieto. Con el paso del tiempo, mi obsesión me empujó a abrirlo de nuevo. Una noche, ya jubilado, me senté en la mesa de la cocina con la caja frente a mí. Saqué la carpeta con las copias y comencé a hojear los documentos. Fue entonces cuando encontré la lista parcial de asistentes a las ceremonias. La recordaba bien, pero en ese momento tenía otro peso. Ya no era un analista obligado a limitar su trabajo, sino un hombre libre de la cadena de mando. La lista estaba escrita a mano, con letras apresuradas. Eran solo apellidos, sin cargos ni direcciones. En su momento me parecieron nombres comunes, imposibles de identificar con certeza. Pero al leerla, tantos años después, cada apellido me golpeó con más fuerza. Nunca supe quién escribió la lista ni cómo llegó al expediente. Podía haber sido Ramírez antes de desaparecer, o algún otro agente que decidió copiar los nombres sin autorización. Lo cierto es que esa hoja era la prueba más directa de que la secta estaba incrustada en la política mexicana. Y también era la razón por la que jamás se les pudo tocar. Me queda claro que la lista de nombres prohibidos fue el núcleo de todo. Más que las cintas, más que las fotos, más que los mapas. Los apellidos eran la llave que explicaba por qué la investigación fue enterrada, por qué los expedientes fueron manipulados y por qué nunca hubo justicia para los desaparecidos. Esa hoja escrita a mano era la verdad que nadie podía reconocer. El año 2000 marcó un quiebre en la política mexicana. El partido que había gobernado durante más de 70 años perdió la presidencia, y con esa derrota comenzó una purga dentro de las instituciones de seguridad e inteligencia. El CISEN no fue la excepción. Muchos directores fueron removidos de un día para otro, y con ellos se arrastraron expedientes que habían permanecido ocultos por años. En esa época yo todavía estaba en activo, aunque ya pensaba en el retiro. Los pasillos se llenaron de rumores. Algunos decían que se abrirían todos los archivos, que se limpiarían las cloacas y que por fin se expondrían los secretos más oscuros del Estado. Otros aseguraban que sería lo contrario, que se destruiría todo lo que comprometiera al nuevo gobierno. Al final, ambas cosas ocurrieron. Muchos expedientes salieron a la luz, especialmente aquellos relacionados con corrupción de funcionarios menores o con operativos fallidos. Pero los más delicados, los que tocaban a familias políticas de peso, fueron retirados de inmediato. El caso de los portadores del Sol Negro estaba entre esos últimos. Recuerdo con claridad el día en que un camión de archivo llegó a la sede para llevarse cajas enteras. Documentos de narcotráfico, contrainsurgencia y vigilancia política fueron trasladados para revisión. Yo estuve presente cuando entraron al área de resguardo donde estaba el expediente heliotropo. Uno de los nuevos coordinadores dio la orden. Este no sale a revisión, este se retira a la bóveda. Vi cómo sacaban la caja metálica con el sello del subsecretario y la colocaban aparte, en un carrito escoltado por 2 hombres. No volvimos a verla. Ese fue el momento en que comprendí que sin importar quién gobernara, el expediente de la secta jamás sería público. Cambiaban los partidos, cambiaban los directores, pero la protección hacia esos nombres seguía intacta. Los apellidos de la lista prohibida tenían demasiado peso. No importaba el discurso de cambio ni las promesas de transparencia. Había secretos que seguirían enterrados. Lo que ocurrió después reforzó esa certeza. 2 de mis colegas más cercanos, que también habían trabajado en la investigación, murieron en circunstancias sospechosas. El primero fue en 2001. Se llamaba Hernández, un analista meticuloso que había participado en los cruces de desapariciones con fases lunares.
Según el reporte oficial, murió en un accidente de tránsito en la carretera a Cuernavaca. El vehículo en el que viajaba se estrelló contra un tráiler estacionado en un acotamiento. Lo extraño era que esa noche el auto que conducía había sido revisado horas antes en el taller de la propia agencia. Nadie lo dijo en voz alta, pero muchos pensamos que no había sido un accidente. El segundo fue en 2002. Martínez, un técnico de escuchas que había guardado copias personales de varias cintas, apareció muerto en un incendio dentro de su departamento en la colonia del Valle. El reporte oficial decía que se trató de una fuga de gas. Yo estuve en el velorio y vi los rostros de su familia. Todos sabían que aquello no había sido un simple accidente doméstico. Martínez había comentado semanas antes que sentía que lo seguían. Lo dijo en tono ligero como una broma, pero su mirada era seria. Lo que más me marcó fue la llamada que recibí de Hernández unos días antes de su muerte. Me contactó desde un teléfono público con voz rápida. Me dijo que había estado revisando viejas notas y que estaba convencido de que el Sol Negro no había terminado, solo estaba dormido. Esas fueron sus palabras exactas. No explicó más. Colgó antes de que pudiera preguntarle algo. Cuando recibí la noticia de su accidente, entendí que esa llamada había sido una despedida disfrazada de advertencia. Esa frase me persiguió durante años. El Sol Negro estaba dormido, no muerto. Para mí significaba que la secta seguía activa, quizá menos visible, quizá más discreta, pero operando con la misma impunidad de siempre. El silencio de los archivos y las muertes de mis colegas eran la prueba de que alguien seguía protegiéndolos. La depuración del CISEN dejó fuera a decenas de agentes y analistas. Muchos terminaron en la iniciativa privada o se dedicaron a consultorías. Yo logré mantenerme unos años más, aunque mi carrera quedó marcada por la etiqueta de hombre que sabe demasiado. No era oficial, pero se sentía. Me asignaban casos de menor importancia, alejados de todo lo que tuviera tintes políticos. Era una forma de aislarme sin despedirme. Cada vez que entraba a la oficina de archivos y veía los estantes vacíos donde antes había cajas completas, recordaba el expediente heliotropo. Los nuevos directores hablaban de modernización, de transparencia, de confianza en la ciudadanía. Yo sabía que eran palabras huecas. Lo que importaba seguía enterrado en bóvedas que no aparecían en ningún inventario. Aprendí que el precio de presionar demasiado era alto. Los casos de Hernández y Martínez eran advertencias suficientes. La muerte de uno en un choque improbable y la del otro en un incendio sospechoso confirmaban que el sistema no permitía cabos sueltos. Me limité a guardar silencio y a proteger mis copias escondidas bajo el piso de mi casa. La llamada de Hernández nunca se olvidaba. El Sol Negro no había terminado, solo estaba dormido. Cada vez que veía en las noticias a los descendientes de las familias mencionadas en la lista, recordaba esa frase. Los veía ocupando nuevos cargos, heredando el poder político como si nada hubiera ocurrido. Y yo sabía que en algún lugar, lejos de los reflectores, la secta seguía celebrando ceremonias, tal vez en otras bodegas, tal vez en fincas más discretas. La caída del sistema no significó justicia ni verdad, solo fue un cambio de administradores en la misma maquinaria. Los portadores del Sol Negro siguieron protegidos por el pacto de silencio que atravesaba partidos y gobiernos. Lo único que cambió fue la fachada. Para los ciudadanos comunes parecía que el país entraba en una nueva etapa de democracia. Para quienes habíamos visto el expediente, era evidente que las sombras seguían gobernando desde dentro. Hoy escribo estas líneas con la certeza de que no me queda mucho tiempo. Estoy jubilado desde hace años y la enfermedad avanza más rápido de lo que esperaba. El cuerpo me recuerda a diario que pronto dejaré de estar aquí. Eso es lo único que me da valor para contar lo que vi. Durante décadas callé por miedo, por obediencia y por instinto de supervivencia. Ahora el miedo pesa menos que la necesidad de dejar testimonio y he elegido este canal que me ha acompañado y me seguirá acompañando en estos mis últimos días. He repasado en mi memoria cada detalle de la investigación. No hay noche en que no regrese a los mapas con alfileres, a las cintas magnéticas, a las fotos en blanco y negro, a la lista de apellidos.
Todo forma parte de un rompecabezas que nunca pude armar por completo, pero del que comprendí lo esencial. La secta nunca fue desmantelada, solo cambió de rostro, de estrategia y de nombre público. Hoy se presenta como asociación cultural, incluso como organización de beneficencia. Montan eventos de caridad, reparten despensas, ofrecen becas estudiantiles. La fachada es impecable, pero detrás sigue el mismo círculo que vi en la bodega de Tonalá, con túnicas negras y velas encendidas. Con los años entendí que las desapariciones, los empresarios, los políticos y los rituales no eran fenómenos aislados. Estaban entrelazados en una red de poder. Los jóvenes que desaparecieron eran los donadores. Los empresarios que financiaban a la secta eran recompensados con licitaciones sin competencia. Los políticos que asistían a las ceremonias eran protegidos por la impunidad del sistema. Y los rituales eran la herramienta para mantener la cohesión del grupo, un pacto de sangre y silencio que los unía más allá de la ley. El expediente Operación Heliotropo fue enterrado porque implicaba al mismo sistema de poder. No se trataba de una secta marginal a la que podía enfrentarse la policía. Era un círculo incrustado en la estructura política, con raíces profundas en varias instituciones. Tocarlos hubiera significado derrumbar la fachada de legalidad de todo un régimen. Por eso lo retiraron de los archivos, por eso destruyeron las copias oficiales, por eso desaparecieron a Ramírez y a tantos jóvenes. La orden de callar no fue un error, fue una decisión calculada para proteger al Estado mismo. Durante años dudé si guardar las copias escondidas había servido de algo. Viví con la paranoia de ser vigilado, con coches estacionados frente a mi casa y con llamadas en silencio. Pero ahora sé que al menos aseguré que la verdad no muriera por completo. Tengo la certeza de que algún día alguien encontrará estas notas y entenderá que la secta nunca desapareció, se adaptó, como lo hacen los organismos que sobreviven al paso del tiempo, cambian de forma pero mantienen la esencia. Lo que más me duele es pensar en las familias de los desaparecidos. Nunca recibieron respuesta. Sus hijos se convirtieron en cifras borradas de los registros, en expedientes tachados, en casos archivados bajo otros nombres. Ellos merecían la verdad y el Estado se las negó. En cada ceremonia, mientras los políticos levantaban las manos al cielo y los empresarios agitaban copas con vino, un joven era sacrificado en silencio. Ese fue el precio oculto de la estabilidad política que presumía el país en los 90. Con los años, muchos de los apellidos que vi en la lista siguieron presentes en la vida pública. Sus descendientes heredaron cargos, se presentaron como líderes modernos, como la nueva política, pero yo sé de dónde vienen. Vi a sus padres y tíos sentados en la primera fila de los rituales. Los escuché repetir cánticos en latín, los vi recibir sangre en vasijas de barro, los vi proteger con su presencia a los líderes de la secta. Esa memoria no puede borrarse. El sol negro no terminó. Solo se ocultó bajo otros nombres, bajo otras fachadas, esperando su momento. Tal como dijo mi colega antes de morir, está dormido, pero no muerto. Cada luna nueva es una fecha marcada en su calendario oculto. Cada generación que hereda el poder renueva el pacto de silencio. El día de mi muerte será anunciado a los administradores para que mi relato pueda publicarse. Ese es mi último deseo.